Ok, este es el principio de nuestra plática navideña del miércoles 2 de diciembre. Jueves, sí, ayer fue miércoles. Y yo voy a dar mi testimonio. Exactamente. Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. La Navidad es uno de los tiempos más bonitos para mí, siempre ha sido, y mucho más ahora porque yo nací de nuevo, un 27 de diciembre de 1900. No les quiero decir hace cuántos años fue. Yo tuve el gran privilegio de crecer en un hogar funcional, que parece que ya no existen, pero en aquel entonces existían. Mis papás se amaban. Mi mamá era más estricta, disciplinaria. Mi papá era muy, muy tierno, nos daba mucho amor, mucho cariño, especialmente físico. Jugaba con nosotros, pasaba tiempo con nosotros, nos llevaba en los hombros, o sea, nos daba muchos besos, nos acostaba. Tenían un buen matrimonio, todavía no conocían a Cristo, pero tenían un buen matrimonio. Y eso sí era la base de muchas de mis bendiciones, porque teniendo un buen papá que te ama, naturalmente tú crees que Dios es bueno, que es un padre que te ama, ¿no? Mi mamá fue criada en una religión y ella, al independizarse, ella rechazó completamente esa religión. Pero ella no, como la mayoría de la gente con eso dicen que Dios no existe, no. Ella seguía buscando a Dios de su manera, pero ella seguía buscando a Dios y jalaba a mi papá, que había sido criado ateo, que en aquel entonces era un poco raro, pero así fue. Pero él, pues, él iba y lo que tú quieras, ¿no? Él cooperaba, te digo que eran una pareja que se ayudaban en todo y se sostenían en todo. Entonces, mi mamá quería encontrar una iglesia, pero ella no sabía la Biblia para saber qué tipo de iglesia encontrar, pero finalmente encontró uno a una hora de distancia en carro de la casa, que sí daba un poco flojera, pero ella estaba contenta. Y las clases para niños, que se llamaba Escuela Dominical, eran muy buenas. Y yo recuerdo que me encantaban. Nos daba a todos los 4 hijos, yo soy la más grande, después 2 hermanos y después mi hermana, pero 4 en 5 años. Nos daba un poco de flojera y mareos hacer tanto tiempo en el coche, pero sí nos gustaban las enseñanzas. Y yo desde chiquita, a mí me gustaban los estudios, a mí me convencía Jesucristo. Yo siempre pensaba en Dios. Yo recuerdo 2 sueños que tuve de niña chiquita acerca de Jesús. Eran muy raros, como típicos sueños, ¿no? Pero eran acerca de Jesucristo. O sea, que yo pensaba en Dios, yo pensaba en Jesucristo. Yo estaba convencida de que Cristo era el Mesías, aunque yo todavía no entendía lo que era eso. Pero yo pensaba, Buda no, otros. Yo no había escuchado de mucho. Yo era una niña chiquita, pero yo pensaba, Jesús es Dios hecho hombre. Crecía, mis hermanos y yo estábamos muy unidos. Yo recuerdo que mi hermana y yo cantábamos himnos, o sea, no éramos cristianos todavía, pero cantábamos himnos, por ejemplo, juntas. Memorizábamos versículos juntas. Memorizábamos pasajes, capítulos enteros de la Biblia juntos. O sea, sí nos interesaba, sí nos atraía Cristo, pero no era muy claro porque mis papás todavía no eran, o sea, éramos personas que íbamos a la iglesia. Y una iglesia más o menos buena. Fue el tiempo pasando. Mis amigas en la escuela no eran religiosas ninguna, y yo no veía muy gran ventaja en ser religiosa porque yo me sentía más culpable cuando hacíamos cosas o crueldades a otros niños. Yo me sentía muy mal, pero yo no tenía el carácter para defender a la persona víctima. Siempre en cada grupo hay una persona víctima, etc. Pasaron los años. Cuando tenía 14 años,
Después del juego de fútbol, yo tocaba en la banda que marchaba, eso era mi vida, tocar y todo eso. Entonces, una amiga desde el kinder, hasta la fecha no sé cómo es que se convirtió con su familia que ella tenía, pero ella se convirtió bien y luego trajo a toda su familia de Cristo. Y ella me dijo, oye, ¿no quieres ir a la iglesia bautista? Y tienen un evento ahí. Y yo había ido al baile la semana anterior y se me había hecho horrible. Y yo casi le decía, ¿de veras? ¿Me das permiso de ir contigo? Entonces yo, sí. Entonces yo fui con ella, la pasábamos increíble, ¿no? Nada más jóvenes mochos, los que no se drogan, no son interesantes, no son populares, jugando juegos y luego una plática de un pastor. Se me hizo increíble. Entonces así pasé toda la prepa con estos jóvenes jugando voleibol en vez de, pues, tomando drogas o algo así. Eso estuvo muy padre. Pero a la edad de 15 años, una amiga que había mudado a otro pueblo muchos años antes, pero habíamos seguido correspondiéndonos, o sea, así es, pen pals. Desde aquel entonces, yo creo que ella se convirtió en cristiana, entonces me mandó un libro cristiano. Y yo lo recibí y dije, es un libro fanático. Y lo puse en mi librero. Pero un día yo estaba lista para la escuela, como a las 6:30 de la mañana. Entonces estaba viendo mi librero y agarro el libro. Y empiezo a leerlo. Y digo, uy, sí está interesante. Era muy delgado el libro, pero el testimonio de un señor que se había convertido en cristiano. Y su experiencia y cómo Dios había transformado su vida. Y yo estaba, wow, eso sí está muy bien. Lo llevaba a la escuela y yo recuerdo durante los breaks en la escuela yo estaba leyendo, avanzando un poco. Y luego durante la hora de comer, comí muy rápido y yo estaba leyendo mi libro y mis amigos decían, oye, ¿qué lees? Cállate, estoy leyendo mi libro. Y después fui a trabajar en la oficina de mi papá en la tarde y llegando de ahí, yo terminé el libro. Y casi cierro el libro y mi mamá nos toca la puerta a mí y a mi hermana. Mi mamá no era obviamente buena para hablar las cosas, entonces ella dijo, el doctor me acaba de hablar, papá tiene una mancha en la radiografía de sus pulmones y probablemente es cáncer y se va a morir. Y nosotros... Pues sí. Y cierra la puerta y se va. Y nos estamos viendo así de que... Pero yo pensé, pues no es una casualidad de que yo leí este libro ahorita y como que Dios está en esto, Dios está trabajando. Obviamente yo seguí tratando de encontrar a Dios a mi manera. Sí oraba, pedía a Dios que Él sanara a mi papá. No lo sanó, estaba muerto en 2 meses porque es que no era tan avanzado como hoy día la tecnología médica y pensábamos que era cáncer de pulmón, no, era de colon y ya estaba llenándolo. Entonces se murió muy rápido y estábamos muy sembrados, mis hermanos, mi mamá y yo, porque mi papá era el corazón de la familia, o sea, lo amábamos tanto que hasta la fecha yo no lloro por diferentes razones, pero si hablo de esto yo puedo ponerme a sollozar. Fue muy difícil para nosotros, sí, nos sembró. Pero en vez de ponerme enojada con Dios, que ya es la moda hoy, no, yo nada más recuerdo que yo decía, ¿a dónde fue Él y a dónde me voy a ir yo? Y lo pensaba todo el tiempo. Yo tenía una Biblia, pero yo no sabía, yo no era cristiana, yo era una persona que iba a la iglesia. Okay. Pasa el tiempo, yo como que vivía en mi propio mundo por el resto de la prepa casi, sintiendo de que yo estaba en otra onda, porque yo ya sabía que la vida no es tan fácil, la vida no es nada más jajaja, jijiji.
cosas feas que te pueden pasar. En el último año de la prepa, un amigo de los niños mochos, que la pasábamos en la iglesia bautista, él me llevaba un año en la escuela. Él regresó de la universidad transformado. Se llama, hasta la fecha, Jaime. Y su vida me impactó muchísimo. Dábamos juntos una clase a los niños de la secundaria los miércoles. No tengo idea lo que daba yo, porque yo no conocía la Biblia, no entendía la Biblia, no era cristiana. Yo daba algo mi miércoles y él daba algo padre su miércoles. No sé cómo él lo aguantaba, pero él me estaba pescando. Él decía, él reconocía que yo no era salva y él pensaba, yo nada más entra a la universidad y yo la jalo y se va a convertir ahí en el grupo. Y él tenía razón. Entonces él me jalaba junto con un montón de otras personas, nos subíamos, él recogía a todo el mundo los sábados y llenaba el coche de sus papás, un coche viejo de ellos, y nos llevaba hasta la misma ciudad, a más de una hora de distancia, y ahí estaba una casa, que la casa era para este grupo de estudio bíblico, y estaba vacío fuera de un piano y una alfombra en el piso. Y predicaban y era padrísimo. Y yo recuerdo que antes de que empezara la plática, yo casi entrevistaba eran como 80 jóvenes, chicas y chicos. Y ahí me acuerdo un niño con quien yo había estado en la escuela dominical. Siempre se me hacía un 0 a la izquierda. Pero él, otra vez, transformado, y todo el mundo estaba muy atraído a él. Dean Latimer, se llama. Entonces, yo recuerdo que a él y a otras personas les decía, oye, casi les entrevistaba, casi les decía, ¿qué ha hecho Dios en tu vida esta semana? Y me contestaban con cosas muy reales, o sea, no escuchaban voces ni cosas raras, pero Dios era muy real para ellos, y esto no era cierto de mí. Yo era niña buena, según yo, y según muchas personas me decían, oye, tú eres una niña muy madura, y yo pensaba, claro que sí. Yo estaba muy de acuerdo con ellos, y entonces como ellos pensaban que yo era buena, yo también pensaba que yo era buena. Pero pasaron unos meses, nos invitaron a una conferencia, una amiga también, no sé cómo se convirtió, pero siempre me caía súper mega bien, y él me dijo, vamos. Y dije, sí voy. Entonces fui. Fuimos un 26 de diciembre, el 27 fue primera mañana, habían separado chicos de chicas, una señora estaba dando una plática de cómo estudiar la Biblia, y como de alguna forma me cayó el 20 de que yo no entendía la Biblia, y que cómo iba yo a hacer todo esto que ella me estaba diciendo si yo no leía la Biblia, no podía sostener una lectura de la Biblia, porque no tenía a Cristo en mi corazón, entonces no me tenía sentido, bla. Entonces dije, Señor, ¿cómo voy a leer la Biblia? Si pues, me aburre, no la entiendo, pero de aquí en adelante tú eres primero. Yo te doy mi vida, si tú me mandas al África, yo voy, tú mandas de aquí en adelante. Yo ya sabía desde niña, había memorizado, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo esto yo ya sabía. Entonces, en este momento no creo que le haya dicho, pero me daba cuenta de que Dios no era el Señor de mi vida. Cristo no era el Señor de mi vida. Entonces, algo así oré y pues siguió la conferencia. Pero yo sentía que esa oración sí había llegado a Dios. Diferente que muchas oraciones que yo había hecho, porque yo había hecho oraciones hasta para invitar a Cristo a mi corazón, pero muy a la ligera. Entonces, siguiente día, me despierto en la mañana, estamos en una conferencia cristiana, ¿no? Saco mi Biblia, empiezo a leer y de repente es como que, oye, ¿qué pasó? Eso sí está muy interesante. O sea, alguien me cambió el libro. Y yo sentí, y yo recuerdo que yo pensé, a lo mejor he nacido de nuevo, que está en Juan 3, es lo que Dios quiere que hagamos, que nazcamos espiritualmente.
Siguió, regreso a mi casa, empiezo a leer la Biblia muchísimo. Porque yo estaba segura de que si yo la leía me iba a cambiar muchísimo la vida. Yo iba a tener gozo y estar como estos amigos que iban a los estudios. Ahí por abril, yo recuerdo que pensé, wow, esto sí me está tomando mucho tiempo leer la Biblia tanto. Pero pensé, no, yo sé que es cierto, yo sé que me va a cambiar. Y empecé a pensar, no, sí he empezado a cambiar, he cambiado. Entonces, pensé, ahora sí voy a hablar. Porque no hablaba antes. Primero, todo el mundo pensaba que yo era cristiana. Yo pensaba que yo era cristiana y todo el mundo pensaba que yo era cristiana. Yo sabía los versículos, yo iba a los estudios, o sea, todo el mundo pensaba que yo era cristiana. Entonces, y yo había hablado de Cristo mucho antes de ser cristiana. Yo pensé, yo dejé de hablar por unos 4 meses, pero después de 4 meses empecé a hablar y empecé con mi hermano, el que me sigue. Yo le reté, yo le di mi pequeño testimonio, yo le reté a que él siguiera a Cristo. Y él me dijo, pues yo ya me estoy haciendo ateo, bla, bla, bla. Pero yo le reté y esta semana él aceptó a Cristo. Después aceptaron a Cristo mi otro hermano, mi hermana, y después de todos, yo creo que mi mamá, ella dice que antes, pero no creo, nunca vi ningún cambio en ella antes. Entonces, ella también aceptó a Cristo. Entonces, nos cambió muchísimo el Evangelio. Después tuve la oportunidad de ir a la Universidad de mis Sueños. Ahí estaba yo en el mismo grupo de estudio bíblico, donde nos daban un cuidado muy personal, un entrenamiento muy personal. La verdad, un grupo muy padre. Después de la universidad, con ese mismo grupo, tuve la oportunidad de ser misionera 1 año en lo que era Yugoslavia, que ya no existe después de la guerra. Regresé y tuve la oportunidad de estudiar la Biblia al nivel posgraduado. Y yo siempre quería ser misionera. Entonces, en mi iglesia yo estaba pues, haciendo las cosas que decían los líderes que deberíamos hacer para ser misioneros. Tuve la oportunidad de ir a Marruecos 5 meses. Fue una experiencia muy difícil, pero muy padre. Regresé y por estas diosidencias de la vida, en aquel entonces, ustedes que son jóvenes no van a entender esto, pero nos registrábamos para las clases físicamente, ¿no? Con papelitos. Entonces yo fui a registrarme para mis clases haciendo una maestría en antropología y Biblia, y me topo con una amiga que ella, no sé por qué ella estaba registrando a esa hora, pero ella estaba registrando tarde a mi hora, y me dice, Karina, un grupo de nosotros acabamos de cambiar todo para vivir en el centro de Los Ángeles y ser parte de una iglesia inglés, español, y es padrísimo, y trabajando con los latinos, y todos estamos estudiando español, y es padrísimo. Y en ese momento dice, sí, les borré todo lo que había puesto y cambié todas mis clases, como ella tenía sus clases, para desde el centro de Los Ángeles ir en el commute, manejar juntos a la universidad. Y después fui a hablar con el pastor, un encanto de señor, también su esposa, que él era hijo de misioneros, y entonces él, básicamente los blancos decían, nadie ya viene a nuestra iglesia porque nadie ya vive aquí, queremos que Cristo sea predicado. Entonces ellos emplearon a un pastor bilingüe. Entonces él les daba su servicio a ellos y luego a los latinos en español. Y era padrísimo. Ahí empecé a aprender español. Ahí mismo la esposa del pastor me dijo, oye, fulana de tal va a ir a México y tomar un curso en Cuernavaca de español, ¿por qué no vas con ella? Entonces fui con ella. Una experiencia muy loca, y me enamoré de México. Regresé a mi iglesia, les pedí permiso para
regresar y ser misionera en México. Yo había estado en como que entrenamiento como 10 años, me dijeron que sí, me mandaron a México, estaba aquí 3 años. Por X razón se terminó el grupo donde yo estaba, pero yo no podía sacar a México de mi mente. Entonces regresé a México con Ellen Parker, que siempre estoy hablando de ella, mi mejor amiga, pero no me hallaba, porque de dar predicaciones en diferentes iglesias no es mi cosa, más bien era discipulado y hablar de Cristo. Entonces, en ese tiempo conocí a Carlos Treviño, que hacía básicamente lo que yo amaba hacer, etcétera, etcétera. Me casé con él y ustedes saben el resto, pero les digo nada más la primera parte de que estoy muy agradecida con Dios de haberme rescatado de mi religiosidad y mi ser buena persona religiosa a ser una cristiana y tener a Cristo en mi corazón y gozo y paz a pesar de las pruebas. Y ahí lo dejo porque si no, tú no puedes dar tu plática, ¿no? No te preocupes, Karina. Okay. Muy interesante. Todavía se quedan muchas cosas más adelante, pero bueno, pues agradecemos de todos modos esta parte de la historia que compartiste. Sí. Y voy a cambiar solamente esto. Pues muchas gracias, Karina, por compartirnos parte de tu historia. Y pues vamos justamente a hablar un poquito sobre lo que es el verdadero significado de la Navidad, aprovechando de que pues estamos en el mes de diciembre. El día domingo pues dimos una plática aquí en la Casa Club. Y pues ahorita vamos a pausar lo que es el estudio del libro de Mateo que hemos estado viendo, que nos quedamos como en el punto clímax de este libro de Mateo, donde pues vemos que Jesús ya va directo a la crucifixión, literalmente, va a ser crucificado, juzgado, crucificado y posteriormente resucitará, que es parte del propósito por el cual vino Jesús. Pero vamos a hacer una pausa para hablar un poquito sobre la Navidad, un tema relacionado de lo que hemos estado viendo, de qué significa la Navidad. El día domingo vimos tanto una pastorela como una plática con respecto a la Navidad. En la pastorela me gusta mucho porque prácticamente lo resume todo de lo que es la Navidad y de una forma muy didáctica y aparte muy tierna por la cuestión de los niños. Pero queremos enfatizar y puntualizar pues cuál es el verdadero significado de la Navidad. La Navidad pues es un evento conocido en gran parte del mundo. Sin embargo, pues a veces se reduce a simplemente actividades recreativas como decorar un árbol, como instalar luces, la cuestión en los países donde hay nieve también les representa eso, la Navidad, y pues una serie de fiestas y festividades, que eso en muchas ocasiones la mayoría de las personas, y si no es que el gran porcentaje, pues eso es lo que significa la Navidad, ¿no? Prácticamente es regalos, el árbol de Navidad, hasta Santa Claus, que es toda una serie de cosas que no van relacionadas a Dios, que muchas son tradiciones heredadas o que hay una mezcla entre tradiciones con actividades que se han hecho por más tiempo. Y aunque en algunas ocasiones son bonitas, o sea, son agradables, pues suelen estar desconectadas completamente del propósito real de estas fechas, de conmemorar lo que es la Navidad. En muchos casos esto solamente se usa como un pretexto para disfrutar, para entretenerse, para pasar el rato, para decir, pues sí, para poder echar fiesta, como decimos aquí en México, ¿no? Por ejemplo, hablando de México, tenemos esta frase famosa que es el Guadalupe Reyes. Esta frase donde, no sé si la conoces, Karina, donde se considera desde el día 12, a partir de hoy, hasta a partir de ayer, hasta el Día de Reyes, 6 de enero, que es una festividad que aquí en México se celebra, pues es una serie de días donde es pura fiesta, ¿no? De hecho, me comentaban que el día de ayer, pues en varios lugares, pues se hicieron eventos, ¿no? Donde bailes y después de
de que hubo estos rituales, donde pues se juntaron. Yo estaba en la calle porque fui a grabar unas cosas, y pues en los diferentes lugares donde ponen imágenes de la Virgen de Guadalupe, pues estaban ahí compartiendo comida, estando, la verdad no sé qué hacían honestamente, porque hay de todos casos, y hubo unos casos donde pues hasta hubo fiesta después, un baile y todo, ¿no? Que pues es un periodo que consideramos del 12 hasta el día 6 de enero, donde todo es fiesta, ¿no? También las posadas, las famosas posadas, donde, pues como lo comento, solamente se aprovecha para poder estar ahí, pues pasando el rato, divirtiéndose, incluso pues hasta emborrachándose. Hay otra broma aquí también en México donde ya es al revés, ¿no? Donde dicen que ya en verdad termina el Guadalupe Reyes para empezar el Reyes Guadalupe, que es todo el resto del año, ¿no? Entonces donde ya prácticamente todo es, todos los días y todos los meses, todas las semanas son pura fiesta, ¿no? Pero a pesar de toda esta actividad, pues siempre falta la parte importante, que es Dios. En este caso, el propósito de la Navidad, pues tiene otra profundidad, un mensaje más profundo. Y aunque la gente invierte dinero, tiempo, energía en estas fechas, pues al final queda un vacío. Solamente son momentos donde te la pasas bien y posteriormente pues llega como la famosa cuesta de enero, ¿no? En donde ya estás gastado, tienes pues te quedan como deudas, y no nada más deudas, sino también resaca moral, o de que dices todos estos días fueron pura fiesta y otra vez volver a la rutina del día a día. Y estas fiestas pasan y volvemos a buscar algo que le dé sentido a nuestra vida, o al menos algo que nos entretenga. Nos alejamos completamente de reflexionar en cómo va avanzando nuestra vida, día a día, mes a mes y año a año, ¿no? Todos los años, digamos que repetimos las mismas rutinas o las mismas fechas basadas en este calendario que tenemos, donde pues vamos repitiendo las fechas y no nos ponemos a detener pues qué onda con nuestra vida, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? Como lo comentó Karina, ¿qué va a pasar después con respecto a lo que le hizo reflexionar sobre su padre? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasará después de que nosotros partamos de este mundo donde pues todos tenemos aquí esa certeza de que vamos a morir? ¿Qué pasará con nuestra alma, ¿no? ¿Qué pasará con nosotros? Y es algo que no queremos ver, que no volteamos a ver, que simplemente pues estamos en el día a día, en la rutina, y de hecho anhelamos casi cuando termina diciembre que vuelva otra vez a pasar el año para que ya otra vez vuelva a llegar a diciembre y otra vez las mismas fechas. Y eso lo único que nos lleva es a tener un gran vacío. Bueno, de hecho es la consecuencia del gran vacío que tenemos, pero eso pues lo evidencia más a tratar de llenarnos con muchas actividades, con muchas cosas, y dejamos de lado completamente a Dios. Y entonces nosotros lo que consideramos que el verdadero propósito de la Navidad pues debería de ser justamente recordar, reconocer y también celebrar, no está peleado, que tenemos un Salvador que vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Que eso es lo que estábamos compartiendo el día domingo, que Jesucristo vino a este mundo para que nosotros fuéramos salvos de nuestro pecado. Y en ese día domingo platicaba un poco sobre las consecuencias del pecado, que eso genera que no tengamos una vida con gozo, una vida donde estemos preocupados constantemente, donde estamos completamente cansados, pues justamente la rutina, de la monotonía y de otra vez los problemas y los múltiples problemas que hay. Pero bueno, vamos a ir al punto de la plática del día de hoy, en donde vemos a Jesús que vino a darnos justamente vida, y nos viene a dar una vida en abundancia, y también nos viene a dar paz, pero no cualquier paz,
que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos lo dice en Filipenses 4:7, y no es necesario que tú lo tengas a la mano, yo te lo voy a decir. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Si tú en este momento, en tu vida tienes paz, tienes gozo. Hay una canción justamente que habla de noche de paz, ¿no? Noche de paz. ¿Y cuántas veces tenemos en verdad paz? ¿Cuántas veces tenemos en verdad un gozo que dure más allá de las fechas de las fiestas, sino que sea perdurable por todos los días y no solamente por estas épocas en las que nosotros nos encontramos? Y esa paz solamente Cristo nos la puede dar. Y vamos a ver cómo relaciona esto con la parte donde vemos a Jesús cuando era bebé. Me voy a saltar un poco la parte donde Jesús nace, cómo es anunciado, aunque lo platico brevemente. Jesús es anunciado por unos ángeles, más bien es anunciado por el ángel Gabriel para tanto a José como a María. Se les es anunciado que va a llegar Jesús y que Él va a ser el Mesías, el Salvador, el Cristo. Tanto a María como a José se les menciona y se les dice que así va a ser, de una mujer virgen, a la que conocemos como María, que está mencionado aquí en la Biblia, donde pues esta mujer que no había conocido a ningún varón en el sentido de la intimidad, pues ella, siendo virgen, concibe a través del Espíritu Santo a Jesús, queda embarazada, y posteriormente pues suceden una serie de acontecimientos, ¿no? Donde María y José tuvieron que ir a Belén por motivos del censo de esa época, de esa época donde estaban, que habían anunciado un censo. Ellos van y tienen que quedarse en Belén. Sin embargo, pues se quedan sin un lugar donde alojarse y se quedan en un establo, prácticamente podríamos ubicarlo así, donde ahí es donde nace Jesús, y es en un pesebre, prácticamente es donde ahí ponen a Jesús recién nacido. Pero voy a irme un poco más adelante, después de otros días que suceden más adelante, y que voy a verlo en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 24. Bueno, es desde el 21 al 31, pero ahorita voy a leer solamente hasta el 24. Lucas, perdónenme, aquí está. Lucas, en el capítulo 2, versículo 21. Que nos dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Estoy solamente introduciendo a este pasaje donde vamos a ver a una persona que se llama Simeón más adelante, pero también quiero mencionar estos versículos, algo interesante y algo importante. Uno, en el versículo 21, primero estamos viendo que después de 8 días se circuncida al niño. Vamos a ubicarnos en esta época y tener en cuenta que tanto José como María pues pertenecen a la tribu de Judá o al pueblo de Judá, o lo que podríamos decir en este momento que es de los judíos, y donde justamente al nacer Jesús también en Belén, que es parte de Judea,
pues eran ellos judíos que cumplían una serie pues de rituales y de rituales que se les estaba estipulando desde el Antiguo Testamento, que no vamos a profundizar eso, y pues tratan de cumplir con todo lo que está establecido en la ley, que así se le conocen como esta serie de mandamientos. Pero lo interesante es que ellos van cumpliendo con todo esto de una forma como correcta, de una forma directa, tratando de cumplir con toda esta serie de tradiciones y de principios y mandamientos que se les habían establecido a los judíos, pero también confiaron en ellos y tuvieron fe y le pusieron el nombre de Jesús. Como les comentaba, tanto a María como a José, a los dos se les anuncia y a los dos se les dice que le pongan este nombre a Jesús, que prácticamente lo que significa Jesús es el Salvador, o el Señor es salvación, también es otra forma de poder encontrar el significado de este nombre. Y esto, volvemos al punto, ¿cuál es el propósito? Tiene un sentido el nombre que tiene Jesús. ¿De qué es Salvador Jesús? Pues Salvador a nosotros, de su pueblo. Más o menos te voy a hablar un poquito más al respecto. Pero bueno, vemos que María y José, aunque sabían que Jesús era especial, pues tal vez no estaban dimensionando también la magnitud de quién era. ¿No? Ellos tratan de hacer las cosas bien, digámoslo de alguna forma. Ellos cumplen con esta cuestión de los días que tenían que guardarse, en este caso María, para cumplir la ley de Moisés y posteriormente llevarlo a presentarlo al Señor, o sea, a Dios, para poder cumplir con esta ley que estaba establecida, ¿no? Y vemos también la característica un poco sobre tanto María como José, que ellos entregaron 2 tórtolas o 2 palominos, que pues esto era básicamente para personas pues que no tenían mucho dinero, eran personas que tenían como ciertos animales en los que se les podía dar para para que puedan cumplir con este ritual, pero en este caso pues llevan un par de tórtolas o 2 palominos, y vamos a ver que ya llegan a Jerusalén, en un viaje pues que están realizando hasta Jerusalén, y vamos a platicar un poco de esta historia de este hombre llamado Simeón, que dice, y aquí había en Jerusalén un hombre, a partir del versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y hasta ahí voy a dejarle en esta parte. Quiero que dimensionemos cómo, en este caso, Jesús era un bebé apenas, pero Jesús en ese momento ya era importante y ya estaba siendo reconocido. Jesús no se quedó, y a veces esto quiero ser un poco más pues como docente para tratar de explicar, porque pues veo que en ocasiones en estas fechas se toma a una figura de un niño y dicen el niño Jesús, y pareciera como que es alguien diferente al Jesús que está crucificado o al Jesús que resucitó, ¿no? Y es el mismo. Jesús no se quedó como bebé, aunque desde bebé fue importante, sino que vivió una vida en donde pues cumplió su misión en la cruz y en la resurrección, y él resucitó justamente para ascender al cielo, donde está junto con el Padre. Entonces, Jesús no es solamente este bebé que se pone en las decoraciones, en las que hacen en estas fechas, sino que Jesús fue bebé,
y es lo que nosotros vemos y conmemoramos, pero Jesús vivió mucho más tiempo, bueno, creció y después vivió lo que es la crucifixión y después resucitó. Y vemos también la profecía de Simeón, o la profecía que tuvo Simeón. Simeón, guiado por el Espíritu Santo, reconoció en Jesús al ungido del Señor, el Salvador prometido. Simeón, al ver a Jesús, expresó, expresó un gozo. Y esto quiero que lo llevemos a nuestra vida cotidiana. Nosotros anhelamos diciembre porque pues se vienen las vacaciones para algunos, se viene el aguinaldo, que representa como que hay dinero, y se vienen las fiestas, ¿no? Las fiestas también de las empresas, las fiestas de la familia, y viene todo esto relacionado en estas fechas, pero no nos ponemos a pensar y no somos como Simeón, que él anhelaba y estaba esperando el anuncio, que se cumpliera este anuncio que le habían dado de que él vería el unigénito del Señor. Él estaba gozoso, él tenía gozo por haber visto a este niño, aunque no había hecho absolutamente nada en ese momento, en el sentido de que no estaba haciendo estos milagros que hizo más adelante, y que no fue en ese momento crucificado obviamente, sino que fue mucho después, pero aún así Simeón tenía esta esperanza de que había visto al elegido de Dios, este Salvador, Salvador que venía a este lugar que está mencionando, al pueblo de Israel o a la nación de Israel, pero no era nada más para salvar al pueblo de Israel. Dice aquí que también es la consolación de Israel. Es una forma de decirlo, pero está básicamente diciendo que está esperando al Mesías, al Salvador, que les iba a traer consolación tanto a este pueblo, pero no nada más a Israel, sino a todos los pueblos, como nos lo dice en el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esto iba a ser, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cuando dice los gentiles, está hablando todos los que no eran de Israel, todos los que no pertenecían a ese pueblo. Estaba viniendo Jesús a eso. Y Simeón expresa diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Simeón estaba preparado y estaba anhelando la presencia o el cumplimiento de este anuncio que se le había hecho, de ver al Hijo de Dios, de ver a este Salvador que venía. Y él podía irse en paz. Esta paz que no importaba si aquí justamente lo que se le había anunciado es que él, en el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al unigénito del Señor. Él ya lo estaba viendo, entonces por lo tanto ya moriría, ¿no? La promesa, no sabemos cuántos años tenía, pero la promesa de ver al unigénito, en vez de que fuera algo que lamentar, porque sabía que cuando lo viera, pues ya a partir de ahí, pues iba a morir, ¿no? A partir de ahí, cuando lo viera, ya iba a morir. Al contrario, él dijo, qué bueno que vino, me lleno de gozo al verlo, y me voy en paz. Y estoy en paz, y no importa si muero hoy, mañana, pasado mañana, o cualquier otro día, yo voy a estar en paz, en una paz duradera, en una paz inquebrantable. Simón estaba listo para morir porque había encontrado esta verdadera paz, una paz que trasciende las circunstancias y que no solo viene cuando reconocemos quién es Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador. Y hace rato en el testimonio que nos compartieron, pues es algo normal, es algo que vemos y que vamos a ver y que es una realidad, y posiblemente a ti te ha pasado de algún familiar que haya muerto, algún familiar que haya muerto, tú lo has visto, lo has presenciado o lo has escuchado, y es algo que todos vamos a vivir, ¿no? Y estamos listos para morir, porque así como Simeón,
con una paz, decir, qué bueno que tengo presente a Cristo, pues tal vez no lo estés preparado porque no has visto a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Y qué podemos justamente aprender de este hombre Simeón? Pues este anhelo por Cristo, así como Simeón esperaba al Salvador, pues nosotros también debemos a buscar a Jesús con un anhelo genuino de encontrar en Él pues la paz, el gozo, esta transformación de la que nos hablaba Karina, que también experimentó en su vida, pues vivirla nosotros plenamente, ¿no? En verdad, ser transformados por Cristo y no importando las circunstancias que estás viviendo alrededor. A veces se notan más marcadas y a veces son más fuertes cuando está sucediendo algo en tu vida, ¿no? Algo terrible o algo que dices, te mueve, ¿no? Te mueve de donde estás parado y te pones a reflexionar. No esperes a que llegue un acontecimiento, no esperes a que llegue una situación en donde te haga reflexionar, sino que hazlo en este momento. No importa qué situación o en qué momento te encuentres, busca a Jesús, porque Él a eso ha venido, a darnos vida y a darnos vida en abundancia y a perdonarnos nuestros pecados. También podemos reconocer pues justamente quién es Jesús. No basta con saber quién es Jesús, debemos reconocerlo como nuestro Salvador personal y vivir conforme a esa verdad. No solamente se trata de ver estas, pues sí, pensar en la Navidad, sí, ahí nació Jesús, pues en primera no es como que haya sido en estas fechas, pero más allá de conocer solamente el nombre de Jesús, más allá de conocer pues que fue alguien que trascendió en la historia, sino que lo hagamos como algo propio, que lo hagamos como nuestro Salvador personal y vivir conforme a esa verdad. ¿De qué nos va a salvar? Pues de nuestras propias iniquidades, de nuestros propios pecados, de nuestras propias malas decisiones que tomamos y que están alejadas de Dios y que solamente nos han traído como consecuencia pena, tristeza, dolor, incertidumbre y muchas otras cosas que nos mantienen pues a veces ocupados nuestra mente y con nuestra angustia, y lo que queremos hacer en vez de aceptarlo y reconocerlo, que nuestra vida está hecha un desastre, pues por eso queremos la fiesta y por eso vamos a aquí y allá tratando de tapar un poco estas cosas que tenemos profundamente y que no hemos podido resolver, porque muchas no podemos resolver. La realidad es que no podemos resolver el gran problema de nuestro pecado por cosas buenas que hagamos, por las cosas como lo veíamos tanto con José como con María, pues ellos trataron de seguir la ley y de seguir los mandatos, pero nosotros ni conocemos lo que dice la Biblia, ni siquiera conocemos lo que dice la Biblia, cómo podemos cumplirlos, o no las sabemos de memoria, o no las tenemos presentes cuando tomamos decisiones, y cómo las vamos a cumplir. Es necesario pues que reconozcamos que en primera no seguimos el camino de Dios y que queramos seguirlo a través de tener fe en lo que vino a ser Cristo aquí en la tierra. No basta con saber, entonces, como les mencionaba, quién es Jesús y que pues solamente es la fecha en donde conmemoramos que nació, sino quién es Jesús para nuestra vida. ¿A qué vino Jesús y qué quiere que tú hagas? En el caso de Simeón, vemos que él experimentó pues esta paz duradera y esta paz de aceptar la voluntad de Dios, y él también entendió que esto había sido, de que este niño era el unigénito de Dios porque tenía presente el Espíritu Santo. Hoy tenemos la promesa de que si queremos, de que si nosotros aceptamos a Cristo, que si aceptamos y reconocemos por fe lo que Él vino a hacer a la tierra, pues nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la guía y la enseñanza también a través del Espíritu Santo, y podemos abrir fácilmente la Biblia y empezar a comprender
a través del Espíritu Santo, comprender lo que Dios nos quiere decir. Y es algo que solamente, pues, en primera tiene que ser por fe, en creer lo que vino a hacer Jesús a la tierra, de que Él es el Cristo, de que Él es el Salvador, que Él vino con el propósito de salvarnos de nuestros pecados y que quiere que tengamos comunión con Dios. Que Él viene y perdona los pecados, así como lo hizo durante toda su vida en la tierra y también lo ha hecho en estos años, pero cuando estuvo aquí y lo vemos claramente en su palabra, vemos cómo Él constantemente decía, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Es más, había veces donde la gente se acercaba y quería ser sanada solamente, y de pronto Jesús les decía, tus pecados te son perdonados. Y dices, ¿cómo? O sea, yo venía porque quería que me sanaras, no porque quería que me dijeras que estaba pecando. Pues Jesús decía, tus pecados te son perdonados, porque podía Él sanar a la gente, pero lo que Él quería era perdonarnos de nuestros pecados. Eso era un mensaje que constantemente lo vemos a través de su ministerio, que Él viene a perdonarnos nuestros pecados, y como aquella mujer que la encontraron pecando y que la estaban queriendo juzgar en ese momento, y que nadie la juzga, y que Jesús tampoco la juzga, le dice, tus pecados te son perdonados, pero ve y no peques más. Eso es lo que quiere. No solamente es como cuestión de, sí, te perdona, te da un borrón a esos pecados que tú tienes, pero también te dice, ya no peques más. Sígueme a mí, sígueme lo que yo te estoy dando, lo que yo te estoy mostrando, lo que yo te estoy enseñando, y ya no peques más. Y Él quiere, a través de darte, a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, nos viene dando un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra vida, en nuestra alma. Él nos va dejando gozo, paz, paciencia. Él nos va dando un cambio en los lentes que tienes puestos, ¿no? Donde la vida la veías antes con una serie de problemas y hoy tienes una nueva gradación, ¿no? Donde ves claramente y dices, ay, aquí tengo una manchita en mi camisa, pues necesito limpiarla. ¿Y cómo la voy a limpiar? Jesús la quiere limpiar y la limpia a través del gran sacrificio que Él hizo y el gran regalo que es su vida misma. Él dio su vida misma por cada uno de nosotros. Entonces, Jesús quiere darnos paz, así como también nos lo dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz no depende de fiestas, de tradiciones o posesiones. Es la paz que viene cuando caminamos con Cristo. Esta paz solamente la podemos tener con Él. Y la Navidad, pues para no hacer esto más largo, la Navidad no se trata justamente de tradiciones, de luces o fiestas que, mira, reconozco pueden ser muy bonitos, no te digo que no lo hagas, sino que en verdad te pongas a pensar, porque no todo el tiempo es fiesta, es un hecho, no todos los días vas a estar de fiesta, sino que puedes ocupar estas fechas también para reflexionar un poco, para meditar, para recordar quién es Jesús, para recordar por qué estas fechas están estipuladas, reconocer que esto es por motivo de Jesucristo y celebrar pues que Jesús vino a este mundo para ser nuestro Salvador y que vino ya a esta tierra y ya lo cumplió. Solamente es cuestión de aceptar el regalo, solamente es cuestión de aceptar, así como Simeón, que simplemente pues él recibe con gozo a este niño y pues reconoce lo que vino a hacer, gracias Cari, lo que vino a reconocer Dios, lo que vino a hacer Dios y lo que vino a hacer con este niño. Nosotros hay que hacerlo también, buscar a Cristo con anhelo, no solamente las posadas, no solamente la cena del que hagas en tu casa, sino que tú busques a Cristo con anhelo, que reconozcas quién es realmente y que vivas con Él todos los días. Y para esto solamente requieres recibir este regalo
Y una forma es hacer esta oración con una fe genuina. No solamente es algo hueco, aunque si tú vas y hablas con Dios, vas a ver las cosas maravillosas que Él puede hacer. Solamente es ir con Él y hablar con Él y acercarte con Él y reconocer tu posición en la que estás en este momento. Así que si tú quieres recibir este regalo, yo te ayudo a guiarte un poco sobre unas palabras que tú puedes hacer para que tú lo hagas que tú lo hagas de una forma sincera en tu corazón, que tú hables con Dios. No necesitas repetirlas en voz alta, simplemente es que tú, porque Dios conoce tanto lo que hay en tu mente como en tu corazón, y que simplemente me acompañes a hacer esta oración y que si quieres recibir este regalo de Navidad que ya Dios nos da todos los días, que no tienes que esperarte a diciembre, que no tienes que esperarte al 25, lo puedes recibir hoy mismo, simplemente decir a Él y repetir si quieres estas palabras o con tus propias palabras hacerlo, pero yo te guío también. Así que si quieres acompañarme, puedes agachar tu cabeza y en el silencio de tu corazón seguir estas palabras. Señor, yo vengo ante ti reconociendo mi pecado, reconociendo justamente que no te conozco, que no te he volteado a ver, es más, que te he evadido, que he ido al lado contrario. Pero hoy vengo con esta confianza de que tú me quieres dar lo mejor. Señor, te pido que perdones mis pecados, te pido que tomes mi vida, que tomes mi corazón y que me lleves a donde tú quieras, que hagas que hagas conmigo lo que a ti te plazca. Y también, Señor, confío en estas promesas que acabo de escuchar, de que tú me das gozo, de que tú me das paz, de que tú me puedes dar esto. Te pido, Señor, que tú lo hagas si a ti te place, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese es el regalo que Dios tiene preparado para ti. De eso se trata la Navidad, de lo que vino a hacer Jesucristo a nuestra tierra. Y pues podemos ocupar este ejemplo. O también hemos escuchado la historia, como lo que nos compartió el día de hoy Karina, que Dios transforma tu corazón profundamente, que no solamente se trata de conocerlo, sino de que Él sea tu Señor y Salvador. Así que pues por esto los dejamos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Seguiremos hablando de la Navidad, seguiremos platicando sobre estos temas y también escuchando algunos testimonios. Así que los dejamos, nos vemos la próxima semana.